Aleluya. Y no he estado por 2 semanas y media aquí. Créeme, me ha hecho mucha falta estar en esta casa. Me ha hecho mucha falta estar congregada aquí. Y doy gracias al Señor porque estoy aquí hoy. Es un privilegio estar hablándole al reino de los cielos, que sois vosotros. Porque el reino de los cielos se mueve entre nosotros. Nosotros somos el reino. La presencia de Dios está con nosotros. Doy gracias a cada uno de vosotros por estar en este lugar, por no dejarnos solos, por siempre confiar en nosotros, por siempre esperar y anhelar lo mejor de nosotros. Para los que no me conocen, la primera vez que me presento así, soy la pastora de esta casa. Soy la madre espiritual de esta casa. Hace poco tiempo que he aceptado mi llamado. El Señor me llamó cuando yo tenía 15 años. Me encontró, me sanó, me restauró. Empecé a ir a la iglesia. Luego me vine aquí. Mi marido se convirtió dentro de muchos años. Y Dios me hizo el llamado otra vez de pastora. No lo quise aceptar. No era mi deseo, porque tenía pánico al público. Algunas veces se me sigue manifestando. Pero el Señor me hizo una promesa. Me dijo, si tú te ocupas de los míos aquí, porque yo siempre le lloraba, y mi casa, y mi tierra, y mi familia, yo los amo con locura, amo mi familia con locura. Él me dijo, si tú cuidas y te ocupas de los que hay aquí, de los que yo te voy poniendo cada día en tu camino, yo me ocupo de los tuyos y los vas a disfrutar toda una eternidad en el cielo. Esta promesa en 2016, a finales del año, me la hizo. Entonces le dije, vale, Señor, acepto mi llamado. La palabra de hoy se titula, sígueme. San Mateo 9:9. Aleluya. Jesús llega a nuestra vida cuando menos lo esperamos. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, sin cuestionar, sin preguntar qué será de mi trabajo, sin replicarle al Señor de dónde voy a comer, qué será de mi casa. Simplemente se levantó y le siguió. Bendito el día que el Señor nos hizo el llamado. Bendito el día que el Señor me dijo, sígueme, yo me ocupo de todo lo demás. Estaba acostada en mi cama en Bulgaria y estaba pensando en lo que ocurre aquí, en lo que sucede. El pastor me dijo que la iglesia tenía un nuevo fuego del Espíritu Santo, un nuevo espíritu se estaba moviendo aquí. Yo quería lo mismo. Y el Espíritu Santo me empezó a hablar diciéndome, tu vida se divide en 2 etapas. La vida de un cristiano se divide en 2, antes del Cristo y después del Cristo. No es una gran revelación, pero es una gran verdad. Cuando Jesús vino a mi vida, empecé a vivir la segunda etapa de mi vida. Muchos recuerdos de mi vida anterior se han borrado. Mucho dolor se ha ido. Mucha ira acumulada se ha ido. Mucha decepción se ha ido. Malos recuerdos se han ido. Jesús hizo en mi vida un borrón
y cuenta nueva, igual que en la tuya. Tu vida es igual que la mía. Un día Jesús vino, te vio en algún lugar sentado y te dijo, levántate y sígueme. El día de hoy lo hace a través tal vez de sus siervos, de algunos que salen a evangelizar y no te señalan diciéndote, sígueme, sino que vienen y te dicen, ¿quieres aceptar a Jesús? Esto es un llamado. Eso es una invitación a su presencia. Es una invitación de que tú formas parte de una gran familia del Señor aquí en la tierra. Yo no podía vivir ahora mi vida nueva en Cristo recordando mi pasado y todo lo que había ahí. Cuando Jesús llega a nuestra vida, borra todo el dolor que hemos pasado anteriormente. Empieza una nueva historia en nuestra vida, una historia con Cristo. Nadie dijo que en esta nueva vida no habrá dolor y sufrimiento. Lo habrá y mucho. Pero esta vez Jesús está con nosotros. Esta vez podemos echar la carga a Jesús. Esta vez puedo quitarme la carga, lo que me pesa, y ponerlo sobre la espalda de Jesús y decirle, me pesa demasiado. ¿Tú me puedes ayudar a llevarlo? Él jamás te va a rechazar. Así que Jesús hizo un borrón y cuenta nueva en mi vida, así como con Mateo, así como con los demás discípulos. Los vio, los llamó y le siguieron. Jesús siempre llama al servicio gente trabajadora, gente que persiste, gente que persevera, gente que es mejor en lo que hace, así sea lo malo. Recuerda, Saulo era el mejor en perseguir la iglesia. Era el mejor en matar cristianos. Mujeres y niños no les veía, les mataba. Era el mejor porque tenía un celo grande por el Señor. ¿Estaba equivocado? Sí. ¿Hacía lo malo? Sí. Pero era el mejor en su trabajo. Luego Dios lo tocó y le convirtió en Pablo. Y de ahí la mayor parte de la Biblia la escribe él y nos inspira a amar al Señor. Nos inspira a seguirle. Jesús nunca pierde tiempo con gente que no está dispuesta a trabajar. Jesús no pierde tiempo con los que duermen, con los que siempre tienen hambre, por eso llegan tarde al culto. Empezamos fuerte. Jesús nunca pierde tiempo con gente que espera que me alimente y iré al culto. No, Jesús no espera. Jesús y el Espíritu Santo están aquí antes del culto. Ellos aman a la gente puntual, porque ahí se ve nuestra integridad. Ahí se ve nuestro anhelo por servirle. Ahí se ve el deseo tan grande que traemos. ¿Qué me dirás hoy, Señor? ¿Qué me hablarás hoy? ¿Qué nuevo hay hoy para mi vida? ¿Qué camino me vas a mostrar hoy para caminar? Ahí se ve nuestra integridad al Señor. Él nos enseñó que el trabajo es mucho y que tenemos que rogar por obreros. Así que Jesús llega a la vida de Mateo y de los otros 11 discípulos y a todos los hace dejar su antigua manera de vivir y les ordena que les siguieran. Hoy Jesús te dice, sígueme. Hoy Jesús te hace el llamado, sígueme. Si tienes sueño, ve y lávate la cara y vuelve a escuchar el mensaje. Jesús te dice, sígueme. ¿Cuántos van a aceptar el llamado del Señor en esta tarde? Vamos a formar un gran equipo para el Señor. Cuando Jesús te llama, no es para que Él se sentara a descansar.
Él nunca descansa. El trabajo de mi Jesús nunca termina. Pero Él es un líder de categoría. Es un líder el mejor que hayamos visto, el mejor que hayamos encontrado. Él nos enseña cómo trabajar. Él trabaja junto con nosotros, se cansa junto con nosotros, sale junto con nosotros, entra junto con nosotros. Siempre está a nuestro lado y nos enseña cómo trabajar para el reino. Jesús te llama para que compartas su trabajo contigo. Él no se queda descansando, pero tú tampoco pienses que ahora que tienes a Jesús en tu equipo, vas a echarle todo el trabajo a Él. Jesús te llamó para trabajar. ¿Te imaginas el privilegio que nos da compartiendo su evangelio de salvación con nosotros? Él te dice, imagínate un rey, un salvador, el creador del mundo, te dice, ven y comerás lo que yo como. Estarás donde yo estoy, harás lo que yo hago y compartiré mi trono contigo cuando hayamos acabado la tarea. Mi Jesús no es un jefe. Él siempre nos apremia. Él siempre valora el trabajo de nuestra mano. Siempre valora nuestro esfuerzo. Mi Jesús se goza con su pueblo cuando su pueblo realmente quiere trabajar para que el reino se expanda. ¿Te imaginas dormir donde Jesús duerme? Comer con Él en la misma mesa. Comer de la comida que Él come. Qué privilegio es para nosotros. Aleluya. Pero algunos quieren sentarse en el trono antes de terminar la carrera y la tarea. Así no funciona el evangelio. Primero trabajamos, luego comemos. Primero trabajamos, luego descansamos. Primero corremos juntamente con Jesús, luego descansamos en su trono. Antes hay que trabajar. Dios quiere trabajadores. Dios te hizo un llamado un día. Él cuenta contigo para trabajar en esta tierra. Dios cuenta contigo. No cuenta con un ángel. Antes de que el Espíritu Santo descendiera a la tierra, Él tenía sus ministradores y enviaba a los ángeles para ciertos trabajos. Ahora el Espíritu Santo está con nosotros, está dentro de nosotros, está sobre nosotros y ahora nos toca trabajar a nosotros. Tienes el mismo poder que Dios tiene. Tienes el poder de salvar almas, así como Jesús lo tiene. El llamado no es algo que tú puedes escoger. El llamado te persigue, te atrapa, te enciende. Aunque a veces quieres dejarlo, porque el llamado es incómodo. Porque Jesús cuando te llama incomoda tu vida. Te saca de la comodidad, te saca de las tradiciones, que alguien me cambie el micro. Te saca de lo que tú estás acostumbrado a hacer, vivir, ver, comer, descansar. Y te incomoda. Y tú lo quieres tirar, porque no es lo que tú esperabas. El llamado no es lo que tú esperas. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Es poder. Es poder. Y aunque tú lo quieres tirar, aunque tú lo quieres rechazar, aunque tú lo quieras dejar muchas veces, el llamado es como un fuego que cala en tus huesos. El llamado es el que te empuja a seguir aun cuando no lo quieres. Cuando estás convencido de que tú tienes el llamado,
tú no lo puedes soltar. Jeremías 29, nueva versión internacional. Jeremías 29. Si digo, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior, oh santo, se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Es precioso. Jeremías siempre estaba en problemas por hablar la palabra del Señor. Y él siempre daba malas noticias. Fíjate la suerte que tuvo, siempre le tocaba dar malas noticias a Jeremías. Y siempre le castigaban, le encarcelaban, le pegaban, le tiraban en cisternas de agua, no se ahogaba, no moría, seguía vivo, quería morir, no moría. Al final entendió que esto le pasa porque tiene un llamado del Señor. Y dijo, no voy a hablar más en tu nombre. No quiero servir más. Porque por servirte a ti me pasan malas cosas en mi vida. ¿Cuántos se identifican? Señor, ¿por qué tengo que soportar yo esto? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le pasa a Cristi que le pase a Cristi? ¿Por qué a mí? Si yo te sirvo tanto, si yo te he entregado mi vida, si yo te he entregado mi familia, mi casa, mis hijos viven y crecen en la iglesia y no tienen amigos, porque nos hemos entregado a ti completamente, ¿por qué me pasa a mí esto? Es un fuego que cala en los huesos. Es un fuego que te empuja a seguir adelante aun cuando las cosas se ponen mal. Es un fuego que no se apaga nunca. Aunque quisieras apagar la voz del Espíritu Santo, en sueños te va a despertar y te va a decir, levántate y sígueme. Levántate y habla. Levántate y haz lo que te mando a hacer. Porque muchas almas dependen de la palabra que sale de tu boca. Muchas personas y muchas familias dependen de cómo va tu matrimonio, cómo crecen tus hijos. De tu testimonio depende mucha gente. El llamado te trae frustración a veces, pero el llamado es un fuego que no te suelta jamás. ¿Te acuerdas de Jonás? El que se negó a ir y hablar la palabra del Señor a la ciudad de Nínive, quiso escapar de la voz del Señor, quiso rendirse, se fugó, le atrapó una ballena o un pez grande, no sé lo que es, no se murió a pesar de todo, y el llamado le encontró ahí, en el vientre del pez grande. Y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿No has entendido que no te voy a soltar? ¿Todavía no comprendes que tienes trabajo que hacer en esta tierra? ¿Todavía tú no comprendes que eres un escogido de Dios? O una escogida de Dios, gracias a Dios porque el Señor respeta el ministerio de la mujer. Y esta iglesia también. ¿Cuándo vamos a despertar a la voz del Espíritu Santo? Le cogió de ahí, le sacó,
le pasó por lo que tenía que pasarle, aún así le envió a predicar. El llamado no le soltó. Jesús viene a traer cambios a nuestra vida. San Marcos 10, 17 al 21. San Marcos 10, 17 al 21. Al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Mi líder así es de humilde, mi Jesús. Así de bueno es, siempre dándole la gloria al Señor. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, ¿qué hizo? Le amó. Jesús ama a los que llama. Jesús ama demasiado a los que le entrega un trabajo. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Él la altera por completo. ¿Lo hace por medio de su Espíritu Santo o lo hace por medio de un mensajero o por medio de sus pastores aquí en la tierra? Pero siempre altera nuestra vida, la cambia por completo. Tienes que estar dispuesto a los cambios. Si no estás dispuesto a cambiar lo que Jesús te dijo que tenías que cambiar en tu vida, no estás listo para servir. No se puede contar contigo para el reino de los cielos. Pocos amenes. Hay que tener una actitud de humildad para recibir corrección y saber guardarse el corazón, porque el enemigo te lo va a querer dañar. Cuando Jesús le hace un llamado a alguien, enseguida el enemigo se pone furioso contra esta persona porque le está perdiendo. Entonces empiezan golpes. Entonces empieza frustración, porque el enemigo te quiere atrapar y el cielo te quiere probar. Pero tú tendrás que estar dispuesto a cambiar, a ser corregido, a ser redireccionado, a dejar todo lo que has aprendido hasta el momento y estar dispuesto a emprender un nuevo camino en el Señor. El Señor cuenta solamente con corazones humildes. Y créeme, hasta el final de nuestra vida o hasta que Cristo venga, vamos a ser corregidos. Vamos a ser cambiados constantemente. Siempre habrá alguien en nuestra vida que nos diga: esto no lo estás haciendo bien, lo tendrás que hacer de esta manera. Cuando recibas el llamado del Señor, nunca pienses: soy el mejor, sé más que todos, lo puedo hacer mejor que nadie. Siempre tu corazón debe estar dispuesto a aprender nuevas cosas, incluso de los niños. O me dirás que entiendes más que estos jóvenes de los móviles. Yo no. Yo siempre voy y le digo a Fercho: Fercho, arréglame esto que no sé cómo va. Siempre, sea en el área espiritual o en nuestra vida cotidiana, tenemos que ser dispuestos a aprender, humildes de corazón. El cambio es una cruz que debemos llevar todos los días.
¿Cómo es una cruz? ¿Es algo ligero? ¿Es algo fácil de llevar? ¿Es algo bueno? No, la cruz siempre duele. En la cruz se sangra, se cansa, se suda, pesa, duele. Pero la tenemos que cargar todos los días. No hay pasos de fe si no quieres arriesgar muchas cosas. Cuando el Señor te hace el llamado, tienes que saber que hay muchos riesgos en este camino. Tú arriesgas tu reputación, tu dignidad, tu nombre. Uno también pone en juego relaciones de muchos años. Cuando el llamado viene a tu vida, hay muchos cambios. Cuando mi marido y yo nos metimos, aceptamos el llamado de ser pastores de la iglesia, su familia se le opuso. Mi familia no me entendió cuando yo quise entrar en ministerio. Para ellos todo es fanático, es una manía, es algo pasajero. Y para nosotros que venimos de una religión musulmana, es una traición. Lo que mi marido y yo hicimos es una traición, es una vergüenza. Hacerse de musulmán a cristiano. Así que el llamado es un riesgo, pero no hay grandes pasos de fe si tú no estás dispuesto a arriesgar. El reino de Dios es tan radical, es tan severo, que si tú pones delante del reino otra cosa o otra persona, esta cosa o persona te puede hacer abortar el llamado de Dios. Debes entregarte 100% al llamado del Señor. Amén. Punto 3 y último. ¿Cómo conozco el llamado de Dios? San Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se te revela el llamado de Dios, todo en tu vida cambia. Él no nos llamó simplemente para ser salvos. Los cristianos se equivocan muchas veces al pensar que el llamado de Dios cuando viene a mi vida es para que yo sea salvo. Estoy de acuerdo, somos salvos. Pero a partir de ahí hay que empezar a trabajar. ¿Vale? Hay que empezar a llevar el evangelio a otras personas. El Señor no nos salvó para venir a la iglesia 3 veces a la semana y sentarnos en la silla. El Señor tiene un plan de salvación con nosotros mucho más grande de lo que tú y yo pensamos o imaginamos. Cuando se te revela el llamado de Dios, entiendes el porqué de tanta lucha, problema, crisis en tu vida, el porqué de tanto dolor en tu vida. Cuando el llamado de Dios se te revela, tú entiendes por qué toda tu vida tú has sido el niño raro de la casa. ¿Es así o no es así? ¿Por qué toda tu vida has sufrido dolor, rechazo, abandono, incluso de parte de los niños en el colegio? Porque tú eres especial. Di, yo soy especial. Somos especiales para el Señor. El Señor nos ha ido apartando desde chiquitos para sí. Yo me acuerdo que para mí era muy difícil hacer amigos. Me era muy difícil hablar con la gente. Yo tenía otra visión, yo tenía otro pensamiento que no encajaba en el grupo.
Por eso yo he sido la rara, tanto del colegio como de la casa. Y sigo siéndolo. Sigo siendo la rara. 5 cosas que te harán reconocer tu llamado. 1, el dolor. Cuando tú ves alguna injusticia, te indignas, ¿verdad? Cuando tú ves que algo pasa y no te gusta, te duele. Sentimos indignación. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, tuvo dolor, lloraba por ellos. Si tú sientes lo mismo, tienes un llamado del Señor. Si tú al ver el matrimonio homosexual te indignas o te duele, entonces tú tienes un llamado para cambiar esto. Tienes un llamado para empezar a trabajar en tu entorno. Primeramente en tu casa, tus amigos, los familiares más lejanos. Entonces te lanzas a la calle. Pero primero el llamado empieza en casa. Si tú te indignas por los abortos, entonces debes hacer algo al respecto. Si tienes amiga que quiere abortar, tú no puedes dejarla hacerlo. No debes hacerlo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sientes indignación, sientes dolor por la cosa que tú ves. Entonces tú tienes un llamado para cambiar esto. Segunda cosa, la pasión. Lo mismo que leímos en Jeremías 20:9. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. La pasión es ese fuego que te hace arder y te ayuda a seguir sirviendo aún en el medio del sufrimiento. Tú tienes pasión por lo que haces. Tú tienes pasión por venir a abrir la iglesia. Tú tienes pasión por cantarle al Señor. Tú tienes pasión por tocarle al Señor. Tú tienes pasión por recibir la gente a la casa del Señor. Tú tienes pasión por aprender, por escuchar más de la palabra del Señor. Entonces tú tienes un llamado del Señor. Algo Dios quiere hacer contigo. Y Dios te va a revelar cuál es tu llamado. 3, el ataque. ¿En qué área de tu vida tú más has sido oprimido? ¿Y dónde tú has sufrido más? En esa área Dios levantará un testimonio de tu vida y dará mensaje a los demás. Cuando tú recibes ataques en tu vida, sea en el matrimonio, sea en tus relaciones, amistades, en el área financiera también, de ahí Dios levantará un testimonio en tu vida y vas a ayudar a muchos. Ahí donde más has sido atacado, el Señor te va a fortalecer. El Señor te va a sacar del problema. Entonces lo que tú debes hacer, tu llamado en este caso es ir, testificar y salvar otros matrimonios. Ir, testificar y traer bendición y prosperidad a otras casas. Esto también es un llamado. 4, dones. Una gran señal que te ayuda a entender del por qué estás todavía en la tierra, por qué sigues aquí en la tierra, son los dones. Hay cosas por las cuales no has tenido que estudiar ni esforzarte. En nosotros hay destreza, habilidades, dones y capacidad que son naturales. Todo esto lo tenemos que rendir al Señor, al servicio del Señor. Todo esto lo tenemos que rendir al servicio de mis hermanos. Todos los dones que hay en nosotros, habilidades y capacidades, no es para servirnos a nosotros mismos, es para bendecir a los demás. Tú tienes un llamado. 5.
tus autoridades. Aunque tu llamado es personal, tu llamado es individual, el Señor te llamó a ti directamente. Tú necesitas, tu llamado requiere de autoridades para guiarte en esta vida. Requiere de cobertura. Aún Jesús fue señalado del profeta de su tiempo, que era ¿quién? El Juan el Bautista, el profeta de su tiempo. ¿Te acuerdas? Cuando Jesús fue y se bautizó en el río Jordán sin tener ningún pecado, ni mancha, ni cosa semejante. Se humilló y se dejó bautizar por su profeta en aquel tiempo, para que su ministerio sea reconocido. Amados, nos necesitáis. Francamente, nos necesitáis para que seáis guiados en vuestro llamado, en vuestro ministerio. ¿Tú has visto una gallina que le quitaron la cabeza? ¿Sí? ¿Cómo es? Le quitas la cabeza, el cuerpo sigue dando saltos, ¿verdad? Corre y se da de aquí para allá. Así es una persona que tiene el llamado pero no tiene la cabeza. Así es una persona que no sabe cómo usar su llamado para bendecir a los demás. Necesitas de alguien que te calme cuando se te sube el llamado a la cabeza. Porque créeme, somos personas y somos muy tentados a llevar altivez y orgullo en nuestro corazón cuando algo se nos da bien. Te lo digo porque también soy persona, porque también he sido tentada en esta área. Es muy tentador querer ofrecer mi servicio sin tener en cuenta a nadie, hacer lo que me gusta hacer sin ser dirigido por nadie. Así no funciona el evangelio. Si Jesús se tuvo que humillar, dejarse bautizar por su primo, nosotros tenemos que ser igual de humildes como Él. Cuando tú puedes esperar el tiempo de Dios y reconoces cobertura, te va a pasar lo que le pasó a Jesús. El cielo se le abrió. Una voz se escuchó desde los cielos. Una voz le reconoció como su hijo amado, como su hijo escogido. Toda persona que puede escuchar la autoridad va a tener siempre un favor especial y un respaldo sobrenatural. Eso ocurre solamente cuando reconoces autoridad. El llamado requiere dedicación. Hay que sembrarse en él por completo. Jesús le dijo a alguien: sígueme. Pero le contestaron: déjame ir a enterrar a mi padre. Y aquí no se trata de que su padre había muerto y él tenía que ir al entierro. Aquí se trata, en aquel tiempo, los hijos, en mi tierra todavía esto es así, los hijos son encargados, responsables de cuidar de sus padres que ya son mayores hasta que mueran. Entonces este chico quería decirle a Jesús: déjame cuidar de mi padre hasta que muera, entonces iré y te serviré. Jesús no es tan cruel como para impedirle a ir a un entierro, ¿me entiendes? Pero este chico quería tomarse el tiempo para pensar sobre el llamado, si lo acepta o no lo acepta. Pero Jesús le dijo: no, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A veces hay que ofrendar o sacrificar tu familia por el llamado. Todo aquel que sirve de corazón al Señor no será avergonzado. Tu fidelidad al Señor, tan tarde que temprano, traerá la salvación de los tuyos.
Tu fidelidad al Señor tan tarde que temprano traerá el milagro de tu casa. Tu fidelidad traerá a tus hijos a los pies de Jesús. Pero todo aquel que rechaza el llamado está en rebelión con Dios. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. O estamos con Jesús, o estamos en contra de Él. En esta tarde, el Señor te hace el llamado. ¿Qué le vas a responder tú? Cierra tus ojos. Aleluya. Padre, te damos gracias por el privilegio de sentir